Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal luz, un espacio de transformación interior, donde nos está guiando la luz, el amor. Infinita gratitud a todos ustedes que nos acompañan. Hoy estamos en el soporte técnico, mi amada Marlencita de Quito, Quito. Marlecita, gracias. Está en Colombia. Gracias, gracias. Tenemos a Mati, que está en Buenos Aires, Argentina. Él va a ser el traductor también. Gracias, Mati. Gracias por este servicio. De verdad que es muy importante. Y que les habla María Laura, también desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, nuestro maestro de hoy. Ahí estamos, Rafa. Gracias, gracias, gracias. Rafa se encuentra en Estados Unidos. Y bueno, Rafa, el micrófono es todo tuyo. Gracias, gracias. Hello, everybody. Hola a todos. Happy Friday. Feliz viernes. Happy now, happy forever. Feliz ahora, feliz por siempre. I am glad you're here. Estoy contento de que estén aquí. And I am glad you are not here. Y estoy contento de que no estén aquí. So here we are. Aquí estamos. Right here and right now. Aquí ahora mismo. And whatever that means. Lo que sea que signifique. So thank you for a moment to share clarity about miracles. Gracias por este momento en el que vamos a compartir claridad sobre los milagros. And the transformation and celestial speed up that is happening. Y la transformación y la aceleración celestial que está sucediendo. Because of the change that is happening in your consciousness. Debido a los cambios que están ocurriendo en tu conciencia. So, we're going to have an interesting class tonight. Vamos a tener una clase interesante esta noche. If it's not interesting, at least hopefully it's helpful. Si no es interesante, espero que los ayude igualmente. So let's take a moment and let's enter into our light contact. Vamos a tomarnos un momento para entrar en nuestro contacto de luz. Let's take a nice breath. Respiremos. And hold. Sostenemos. And let's take another breath. Y respiremos otra vez. And we're allowing that Christ consciousness to come down into us. Estamos permitiendo que la conciencia crística entre a nosotros. And to flow through us. Que fluya a través nuestro. As us. Como nosotros. And let's take another breath. Respiremos una vez más. And we place ourselves into the hands of God. Y nos colocamos en las manos de Dios. With the understanding. Con el entendimiento. Right, that our future. Que nuestro futuro. Right, has already been determined. Ya ha sido determinado. Right, the future of you was determined before time began. Tu futuro se determinó antes de que el tiempo comience. And after time ended. Y luego de que el tiempo terminó. And for a moment. Y por un momento. We look back lovingly.
mirás hacia atrás con amor or not so lovingly o no con tanto amor on the distortions of a mistaken thought system a las distorsiones del sistema de pensamiento errado, that had no effect on our reality. que no tuvo efectos en nuestra realidad. So I'm glad you're here. Entonces estoy contento de que estén aquí. And who am I? ¿Quién soy yo? I'm just a traveler through the universe. Soy un viajero a través del universo. And I stopped by for a moment Y paré por un momento to tell you that I know you, para decirte que te conozco, that I remember you, que me acuerdo de ti, that I love you, que te amo and that there's only one of us. y que solo hay uno de nosotros. So either I'm crazy or I'm sane or both. O bien estoy loco o bien estoy cuerdo o ambos. But either way, what I Pero do de cualquier manera, lo que sí sé is that miracles are happening all around us all the time. es que los milagros están sucediendo alrededor nuestro todo el tiempo. Okay. So let's connect into our light one more moment. Vamos a conectarnos con nuestra luz un momento más. The impossibility that we have in expressing miracles La imposibilidad que tenemos en expresar milagros is that miracles are the escape from concepts. es que los milagros son el escape de los conceptos. So if we are in the actual miracle, Entonces, si estamos en el milagro real, there's really no conceptual evidence or expression possible. no hay realmente explicación o marco conceptual. Yet we are aware that within the temporal sequence, Sin embargo, somos conscientes de que dentro de la secuencia temporal that there is a reassociation of our space and time hay una reasociación de nuestro espacio-tiempo to a new bright parameter of light hacia un nuevo parámetro brillante de luz, that is both a reflection and an extension que es un reflejo y una extensión a la vez of the truth of who we really are. de la verdad de quien realmente somos. So at best or worst, the Como awakening is an adventure. en el mejor o peor de los casos, el despertar es una aventura. And an adventure is that idea of discovering something new, Y aventura es esa idea de descubrir algo nuevo, right? That we are in an evolutionary process de of que an, estamos en un proceso evolutivo, right, of an inward expansion de una expansión interna, that is a physical transformation que es una transformación física of what we would call internal, eternal creation de lo que llamamos creación interna eterna and external, eternal creation. y creación externa eterna. And that is the Alpha and the Omega. Y ese es el alfa y el omega. So our class tonight, Entonces, nuestra clase de esta noche, or the idea that we're looking at, o la idea que estamos mirando, right, is lessons in zero gravity. es una lección en gravedad cero. Let's take a breath, Vamos a respirar, shake it out, sacudir un poco, release, libera, extend. extiende, We are healing. estamos sanando. So let's just start really simple and we'll get more complex. Vamos a comenzar simple y nos vamos a ir
complejizando. So the process of healing El proceso de sanación is the process of healing or escaping your own gravity, es el proceso de sanar o escapar de tu propia gravedad. right? And we are learning that through the application of love, healing, and forgiveness, Estamos aprendiendo que a través de la aplicación del amor, la sanación y el perdón, that our old dark thoughts can be transformed to light. que nuestros viejos pensamientos oscuros se pueden transformar en luz. That the thought forms that create the world Que las formas de pensamiento que crean el mundo, that are projected in our consciousness, que se proyectan en nuestra conciencia, that we can heal that by changing our mind. las podemos sanar al cambiar nuestra mente. Right, we are overcoming our own gravity. Estamos superando nuestra propia gravedad, Right, our historic reference of dark thought. nuestra referencia histórica de pensamiento oscuro, Right, which we use to construct a story that we call our identity. en el cual solíamos construir una historia que llamábamos nuestra identidad. Right, and so we are converting form to light. Entonces estamos convirtiendo la forma a la luz. Now, I've taught this many times. You guys have probably heard this before. Esto lo enseñé muchas veces, seguramente ya lo escucharon, Okay, but in physics, pero en la física, gravity and acceleration are two sides of the same coin. la gravedad y la aceleración son dos caras de la misma moneda. Right, that there is a gravitational force that we experience as weight Hay una fuerza gravitacional que experimentamos como peso or density, o densidad, but if you flip that over, pero si it lo das is vuelta, acceleration. es aceleración. That same force is a coefficient of expansion. La misma fuerza es un coeficiente de expansión. Do you guys see that? ¿Ven eso? Okay, so we'll stay out of the math, Que vamos a quedarnos fuera de la matemática. but if you are in a spaceship accelerating, Si estás en un cohete, en una nave que se está acelerando, right, that measurement of your acceleration is the same as G force. esa medida de la aceleración es lo mismo que la fuerza G. And in physics, it is the same force expressed in two ways. Y en física es la misma fuerza expresada de dos maneras. Now, in terms of awakening, Y en términos del despertar, right, we're overcoming our own heavy consciousness. estamos superando nuestra propia conciencia pesada. And each time that we have released darkness within our consciousness, Y cada vez que hemos liberado la oscuridad dentro de nuestra conciencia, we feel the other side of it, which is that acceleration or that expansion sentimos el otro lado de esa liberación, que es la expansión, or o la light. aceleración, o la luz. Do you guys see that? ¿Ven eso? Give me a one in the chat if you're with me so far. Pongan un 1 en el chat si me están siguiendo. So, okay, Matthias is the only one who gets it. Okay, there we go. Okay. Okay, because I'm trying to keep it very fundamental. Estoy tratando de mantenerlo So, fundamental, básico. Sí. when you are releasing dark thought, it becomes light, Cuando liberan el pensamiento oscuro, se vuelve luz, right? Through the action of forgiveness. a través de la acción del perdón. Now, if we look at the transformation of our own mind, Si vemos la transformación de nuestra propia mente, in that sense, gravity is resistance to the expansion of God consciousness. la gravedad es resistencia a la expansión de la conciencia de Dios. So we can agree that God consciousness is always creating.
Entonces podemos estar de acuerdo en que la conciencia de Dios siempre está creando, It is always expanding. siempre se está expandiendo, It is infinite. es infinita. And you, as you define yourself, Y tú, tal como te defines a ti mismo, are the resistance to that infinite expansion, eres la resistencia a esa expansión infinita. right? So you call that a self-identity. A eso lo llamas autoidentidad. And as much as you are trying to resolve the conflict of your identity, Y cuanto más intentas resolver el conflicto de tu identidad, I'm trying so hard. estoy haciendo todo lo que puedo, That is still resistance. eso sigue siendo resistencia, Because you still define yourself separate from the universe, porque te sigues definiendo de forma separada del universo. right? So we are being trained to, instead of resisting that expansion of God consciousness, Estamos siendo entrenados para, en vez de resistir esa expansión de la conciencia de Dios, right? We have realigned our consciousness to expand with it. hemos realineado nuestra conciencia para expandirse con ella. Right. The Course in Miracles is a course in learning to think like God. El curso de milagros es un curso en aprender a pensar como Dios. Now, on one hand, you have to think like God Por un lado, tienes que pensar como Dios, because you were created by God. porque tú fuiste creado por Dios. And yet, you seem sí. to experience a condition that is not perfection. Y sin embargo, pareces experimentar una condición que no es perfección, que Right. no es And la that is your perfección. gravity. Y esa es tu gravedad. So, the workbook says this exactly, El libro de ejercicios dice esto exactamente, right? That your good thoughts and your bad thoughts, there's no real difference. que no hay diferencia entre tus pensamientos buenos y tus pensamientos malos. It is the thing you are that is the problem. Es lo que tú eres es el problema. Okay, so what is happening to us? ¿Qué nos está pasando? We have entered in a process of mind training Hemos entrado en un proceso de entrenamiento mental that makes available to us a new frequency of communication. que hace que esté disponible para nosotros una nueva frecuencia de comunicación. And that communication is always some form of a reassociation followed by an activation. Y eso es siempre una forma de reasociación seguida de una activación. Right, and we have nothing to say about that. That's just how it works. Así es como funciona. No hay Now, más nada que decir. in that sense, the resurrection or the enlightenment, En ese sentido, la resurrección o la iluminación right, would be the overcoming of your gravity in its entirety sería superar tu gravedad en su totalidad and a return to the totality of acceleration. y un regreso a la totalidad de la aceleración. Right, so the problem that you have Entonces, el problema que tienes is you think that you can tell the difference es que crees que puedes notar la diferencia between your acceleration and your gravity. entre tu aceleración y tu gravedad. Right, so you become afraid because you think you can lose your light Entonces te da miedo porque crees que puedes perder tu luz or that you've fallen out of your transformation and you're lost again. o que te has caído de tu transformación y que estás nuevamente perdido. Right, and that is not really possible Y eso no es posible realmente, because this was an activation in you. porque esta fue una activación en ti. And here's a question. Let's see if anybody can follow this. Veamos si alguien puede seguirme. What would happen if you became infinite gravity? ¿Qué pasaría si te volvieses gravedad infinita? You know, really quick in English, the word gravity En inglés la palabra gravedad comes from the word grave, viene de la palabra grave, que significa tumba. and grave is tomb. Ujú. So if you are a grave person Entonces, si sos una persona así grave, and that is also being in the tomb, eso también significa, ser así grave, es ser de esa forma, y eso también significa estar en la tumba. so
if you were to become totally grave, Entonces, si te volvieses completamente grave infinitely dense, e infinitamente denso, what would happen? ¿qué pasaría? Put it in the chat. Who knows? Escriben en el chat quién sabe qué pasaría. Actually says light would happen. What else would happen? Axel dice que lo que sucedería sería luz. ¿Qué más? Do we have any scientists in here? ¿Hay algún científico? You would become a black hole. Te volverías un agujero negro. And at the center of a black hole Y en el centro del agujero negro is called a singularity, se llama el centro singularidad, which is an infinitely dense point of space and time. que es un punto infinitamente denso de espacio-tiempo. And because this is an infinitely dense point of space and time, Y dado que es un punto infinitamente denso de espacio-tiempo, everything that there is pulled into the singularity. todo lo que existe es atraído por la singularidad. So in that sense, you can become infinitely dense and wake up. Y en ese sentido te puedes volver infinitamente denso y despertarte. And this is what Jesus talks to us about, Y de esto es de lo que Jesús nos habla, right? When he says to you, you must look at your world as it really is. cuando te dice que tienes que mirar a tu mundo como realmente es. Because as human beings, we always defend ourselves from what we think we see. Porque como seres humanos siempre nos defendemos a nosotros mismos de lo que creemos ver, Or we avoid it, o lo evitamos, or we're afraid of it. o tenemos miedo. Because subconsciously, Porque is subconscientemente right, there is a fear that if we look at the pain of this world directly, it will be too much. Subconscientemente hay un miedo de que si miramos directamente al dolor de este mundo es demasiado. But yet, if you are waking up, Sin embargo, si te estás despertando, at some point you must have looked at this condition as it really is, en algún punto tienes que haber mirado a esta condición tal como realmente es, right? Without defenses against it. sin defensas, sin defenderte. And that is a total devastation. Y eso es una devastación total. You cannot recover from that. No te podés recuperar de eso. But this is where Jesus says, this is the point that you learn your greatest lesson. Aquí es donde Jesús dice que este es el punto donde aprendes tu mejor lección. That everything is a part of you. Y es que todo es parte de ti. And there is a single resolution to the entirety of this condition. Y hay una resolución singular a la totalidad de esta condición. So here we are in the miracle. Así que aquí estamos en el milagro. So let's try a thought experiment. Así que intentemos un experimento de pensamiento. And close your eyes for a moment Cierra tus ojos por un momento and just feel your own gravity, y siente tu propia gravedad. your dark thoughts, your Tus fear, pensamientos oscuros, tu miedo, conflict, el conflicto, indecision, indecisión, your sense of having to maintain your 3D existence, tu sentimiento de tener que mantener la existencia tridimensional, or all of the things that you feel where you are stuck, todas las cosas donde sientes que estás atascado. right? That is your gravity. Esa es tu gravedad. Now look how you can just feel that and you can feel the weight of that. Fíjate si lo puedes sentir y fíjate si puedes sentir el peso de eso. Now let's take a breath. Vamos a respirar. And now I want you to think of that feeling as acceleration. Ahora creo que pienses en ese sentimiento como aceleración. That unresolvable nature. Esa naturaleza That irresoluble. Right. The inability to resolve it is where that acceleration comes from.
La inhabilidad de resolverlo es de dónde viene esa aceleración. Because we've talked about this before, Porque ya hemos hablado antes de esto. right? That in your darkest moments, that is when you're actually doing your best work. Que en tus momentos más oscuros es donde estás haciendo tu mejor trabajo. That in that moment where you felt lost and unloved, Que en ese you momento asked for cuando te help, sentiste perdido y no amado y pediste ayuda, that was the moment where you were accelerating ese fue el momento donde te estabas acelerando and expanding into light. y expandiéndote a la luz. Let's take a breath. Respiremos, We're accelerating. nos estamos acelerando. Now, the reason why I started here La razón por la que empecé aquí is because we're not really trying to resolve the conflict of the world, porque realmente no estamos intentando resolver el conflicto del mundo. right? We are denying the world in its entirety Estamos negando el mundo en su totalidad, because it is not true. porque no es verdad. And so, whatever is happening in the world, Si es lo que sea que esté sucediendo en el mundo, right, there's already a solution. ya hay una solución. And you see the solution through the release. Y tú ves la solución a través de la liberación. So, let's go into healing for a moment. Vamos a entrar en la sanación por un momento. Take a breath, shake it out, Respira, sacude un poco, extend. extiende. So, our science is finally starting to catch up with some of these things that we've been talking about for ages. La ciencia está empezando a entrar en sintonía con algunas de estas cosas de las que hemos estado hablando hace tanto tiempo. Because if I did a talk on this the other night, La otra noche hablé sobre esto. when we look at how healing works, the mechanics, Cuando vemos la mecánica de cómo funciona la sanación, we can find that lots of disciplines are actually saying the exact same thing. vemos que muchas disciplinas están diciendo exactamente lo mismo. So I was reading about a guy who was healed by an Aboriginal tribe in Australia. Leí sobre un tipo que fue sanado por una tribu aborígene en Australia. And what they taught him is that there's the dream time. Y lo que le enseñaron es que está el sueño del tiempo. And it's a world beyond this world Y es un mundo más allá de este, where all possibilities already exist. donde ya existen todas las posibilidades. And so the way that they heal, right, is by not focusing on the sickness, La forma en que ellos sanan es no enfocándose en la enfermedad, right? They go to the point where there's already perfection. e ir hacia el punto donde ya existe la perfección. And they hold the vision of that person as already healed. Y sostienen la visión de esa persona como que ya está sanada. And they're accessing that point where it is already resolved. Y acceden a ese punto donde ya está resuelto. And then the person is healed. Y luego la persona se sana. That when they stop focusing on the sickness, Cuando dejan de enfocarse en la enfermedad, they are given a vision. se les da una visión. And that guidance may tell them to do specific things. Y esa guía puede que les diga que hagan cosas específicas, Right, but it is still a release of the gravity to light. pero sigue siendo una liberación de la gravedad a la luz. Now, in quantum healing, they teach the same thing. Que en la sanación cuántica enseñan lo mismo. That the quantum unified field, Que el campo cuántico unificado, right, contains all possibilities. contiene todas las posibilidades. And we simply access the unified field Y simplemente accedemos al campo unificado, at that point of perfection, a ese punto de perfección, and allow that story of us to be rewritten. y permitimos que la historia sobre nosotros sea reescrita.
There are Incan shamans that teach exactly the same thing. Hay chamanes incas que enseñan exactamente lo mismo, That they understand that we are a living field of energy, entienden que somos un campo vivo de energía and instead of healing a body, y en vez de sanar un cuerpo, right, we're healing the energy field. sanamos el campo energético. So what is interesting, this is what we teach in the Course in Miracles, Esto es lo que enseñamos en un curso de milagros. right? Do not see your brother's past. No veas el pasado de tu hermano. Do not see your brother as a separate thing. No veas a tu hermano como algo separado. Look through what you think you see to the Christ within. Mira a través de lo que crees ver hacia el Cristo dentro de él. And allow the light that is already there to shine away the darkness. Y permite que la luz que ya está ahí disipe la oscuridad. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta ahora? Put a 1 in the chat if we're okay. Pongan un so far. 1 en el chat si estamos bien hasta ahora. Okay, good. So everybody's following. Okay. Now, I know this is just fundamental for you guys. You guys know this. Sé que esto es muy básico para ustedes y que ya lo saben, But what I want you to see is the difference between you and the consciousness of this world. que lo que quiero que veas es la diferencia entre ti y la conciencia de este mundo. Right? Because to this world, communication with reality is only seen as a concept. Porque para este mundo la comunicación con la realidad es vista solamente como un concepto, A future possibility. una posibilidad futura. And you're doing it right now. Y tú lo estás haciendo ahora mismo. Let's take a breath. Vamos a respirar. Release. Libera. Shake it out. Sacúdelo. Extend. Extiende. So the part that I find fascinating La parte que yo encuentro fascinante is that science is starting to catch up with all of these ideas. es que la ciencia está comenzando a llegar a tener estas mismas ideas. And in that sense, it is a validation of what it is that is happening to us. En ese sentido es una validación de lo que nos está sucediendo In terms of the physical transformation. en términos de la transformación física. So what is zero gravity? ¿Qué es la gravedad cero? Type in the chat what you think that means or what that Escriban means. en el chat lo que creen que significa la gravedad cero. Scientists, what's zero gravity? ¿Qué es gravedad cero? Dinora says self. Gabby says sin resistencia. Dinora dice el ser, Gaby dice sin resistencia. Axley says I don't know. Axley no sabe. Odilia says otra dimensión. La fuente. Okay. These are all good answers. Son todas buenas respuestas. For me specifically, what I'm talking about tonight Para mí específicamente, de lo que estoy hablando, is the holy instant. es el instante santo. That the awakening begins with an occurrence. El despertar comienza con una ocurrencia. Right, out of time. Fuera del tiempo. Where you experience a moment of perfection. Donde tú experimentas un momento de perfección. And after you had that moment of perfection, you saw the world differently. Y luego de haber tenido ese momento de perfección, viste el mundo perfectamente. And once you knew that that experience was possible, y una vez supiste que esa experiencia era posible, you knew that it could be possible again. Supiste que podía ser posible de nuevo. And again. Y de nuevo. And again. Y de nuevo. And that it could become a state of being. Que se podía volver un estado del ser. And what is that moment of the holy instant?
¿Y qué es ese momento del instante santo? That moment without gravity. Ese momento sin gravedad. You rise above the battlefield Te elevas por encima del campo de batalla and experience a moment of wholeness. y experimentas un momento de integridad. And you see the universe as it is. Y ves al universo tal como es. Every one of you have had that experience. Todos ustedes han tenido esa experiencia. There's no way we could be having this discussion if you didn't know that somewhere. No hay forma de que estuviésemos teniendo esta conversación si no supieses esto en algún lado. So we now have a crossover between science and spirituality, Ahora tenemos un entrecruzamiento entre ciencia y espiritualidad. right? That a moment of revelation Que un momento de revelación is no different than a moment of floating free in space, no es diferente de un momento de estar flotando libre en el espacio. right? And this is a metaphor Esto es una metáfora for overcoming our resistance to reality. de superar nuestra resistencia a la realidad. So, how many of you have had a moment where you've experienced total perfection? Put an A in the chat. ¿Cuántos de ustedes han tenido un momento donde experimentaron la perfección total? Pongan una A en el chat. And if you haven't, put a B, which means I really want to have that experience. Y si no, pongan una B, que significa realmente quiero tener esa experiencia. But the truth is, if anybody put an A, that means all of you did have that experience. Pero la verdad es que si cualquiera pone una A, significa que todos tuvieron esa experiencia. But let's try it another way. Those of you Vamos a that put intentarlo de otra manera. those of you that put a B, Los que pusieron una B, do you think that perfect love is possible? ¿creen que el amor perfecto es posible? Sí or no in the chat. ¿Sí o no en el chat? So then, if you're saying yes, it's possible, Entonces, si dicen que es posible, you must know what that is, si crees que es posible, tienes que saber lo que es. or you wouldn't be seeking it. Si no, no lo estarías buscando. Otherwise, if I said perfect love, you wouldn't know what I was talking about. De otra manera, si yo dije ese amor perfecto, no sabrías de qué estoy hablando. That would be like telling a dog a math equation. Sería como decirle a un perro una ecuación matemática. Actually, that's not true. Do you guys know that dogs are better at math than we are? No, es verdad, ¿saben que los perros son mejores en matemáticas que nosotros? Dogs know there's only one thing. We introduce duality, so we don't know anything. Los perros saben que solo hay una cosa y nosotros introducimos la dualidad, entonces no sabemos nada. But that's another talk. Es otra charla. Okay, so I want to share with you a clip from the movie Contact. Quiero compartir con ustedes un clip de la película Contacto, Because for me, my awakening began with the moment of zero gravity, porque para mí mi despertar comenzó con un momento de gravedad cero. right? As a young adult, I was in incredible pain and conflict. Como adulto joven, yo estaba en un dolor y conflicto increíble. You know, my life had no meaning. I didn't like myself. Mi vida no tenía sentido, no me gustaba a mí mismo, I had no purpose. no tenía ningún propósito. And the only thing that made this condition a little bit tolerable was a lot of alcohol. Y lo único que hacía que esta condición sea un poquito más tolerable era un montón de alcohol. But in the end, that only made things worse. Pero al final solo empeoró las cosas. And one day, Y un día sitting on a hill looking at some mountains, estaba sentado mirando las montañas and I just had the thought, anything would be better than this condition. y pensé, cualquier cosa sería mejor que esta condición. I'm too afraid to kill myself, but I don't want to live either. Tengo mucho miedo de matarme, pero tampoco quiero vivir.
So that was the moment that I really felt like I gave up hope completely. Ese fue el momento en que sentí que me rendí completamente. And then this song came on the radio, Luego en la radio sonó una canción and then I felt like the texture of time started to change. y sentí que la textura del tiempo comenzó a cambiar. And from behind the mountains, the sun started shining through the clouds. Y desde atrás de la montaña el sol comenzó a brillar por encima Kind de of las nubes, very much like Marlin's background. bastante parecido al fondo de pantalla de Marlene. It kind of looked just like that. Así. And I felt my heart open, Y sentí que se abrió mi corazón and I couldn't explain it, but I felt free from myself. y no podía explicarlo, pero me sentía libre de mí mismo. And it was the first time in my life that I took a breath. Y fue la primera vez en mi vida que respiré. And I couldn't explain it, but I just felt perfection everywhere around me. No podía explicarlo, pero sentí perfección alrededor mío en todas partes. Birds flying over at the perfect moment, Las aves volando en el momento perfecto, the grass moving in the wind, it was perfect. el pasto moviéndose con el viento también era perfecto. And as I looked around, I went, oh, this is forever. Y cuando miré a mi alrededor dije, esto es para siempre. This is always going on and I couldn't see it. Esto siempre está sucediendo y yo no lo podía ver. And I just fell into tears. Y me largué a llorar. And I realized in that moment, this is the only thing that I want. En ese momento me di cuenta de que esto es lo único que quiero. I don't care about anything else in this world except that experience. No me importa nada más en este mundo excepto que esa experiencia. Now, a talk that comes out of that is then the moment changed. La charla que viene luego de esta es que luego en un momento esto cambió And I thought I lost that moment of perfection. y pensé que había perdido ese momento de perfección. So I began an intense search. Entonces comencé una búsqueda intensa. I have to find that moment again. Tengo que encontrar de nuevo ese momento. I want to only live in that moment. Solo quiero vivir en ese momento. And so, cutting to the chase, here we are. Entonces, para hacerlo corta, aquí estamos. And that is my reality. Esa es mi realidad. So, that was my first moment of zero gravity, Ese fue mi primer momento de gravedad cero. right? It is that first moment when you realize you don't have to hate yourself anymore, Es ese primer momento cuando te das cuenta de que no te tenés que odiar más a vos mismo, that you don't have to be guilty for who you are anymore, que no te tenés que sentir más culpable de quién sos, that you can actually really love yourself for no reason. de que podés amarte a ti mismo por ninguna razón. And that is the moment of perfection that this whole awakening is about. Ese es el momento de perfección del que se trata todo este despertar. You know, guys, I only teach love and forgiveness. Yo solo enseño amor y perdón. In that moment of perfection, I lost my ability to judge En ese momento de perfección yo perdí mi habilidad de juzgar, because I saw the truth, porque vi la verdad, and so did you. y tú también. Now, as an awakener, Es como un despertador. I'm going to bring up every conflict, fear, and frustration that you may have. Voy a traer a la luz cualquier conflicto, miedo que tengas. I may engender in you intense conflict or resentment. Puede que engendre en ti conflicto intenso o resentimiento, Because the goal is healing. porque el objetivo es la sanación. And you'll see that that moment of gravity that you had with me Y vas a ver que ese momento de gravedad que tuviste conmigo was actually an acceleration, fue una aceleración, freeing you from your past. liberándote de tu pasado.
And that is how forgiveness works. Y así es como funciona el perdón. Now, I'm just talking abstractly as Holy Spirit. Estoy hablando abstractamente como el Espíritu Santo. All of you fulfill the same function as miracle workers, Todos ustedes cumplen la misma función como obradores de milagros. that we share one purpose, which is the overcoming of our own gravity. Compartimos un mismo propósito que es el superar nuestra propia gravedad And living in the light of our own perfection. y vivir en la luz de nuestra propia perfección. And this is the challenge of awakening, Este es el desafío del despertar, because that's not a concept, porque eso no es un concepto, it's an experience. es una experiencia. Your holy instant is a moment beyond all concepts. Tu instante santo es un momento más allá de todos los conceptos. And your concepts don't really build a ladder to that moment, Y tus conceptos no construyen una escalera hacia ese momento. right? Your light concepts. Tus conceptos de luz. Your light concepts teach you how to relax in your identity Tus conceptos de luz te enseñan a cómo relajarte en tu identidad so that you can receive God. para que puedas recibir a Dios. And in the moment that you do that, you will see it was always there. Y en el momento en que hagas eso vas a ver que siempre estuvo ahí. So let's try it. Let's do a holy instant. Vamos a right now. intentarlo. Vamos a hacer un instante santo ahora. Take a breath. Respira. We're allowing ourselves to be in a new space and a new time for no reason. There we go. Very nice. Muy bien. Right, we're in a new space and a new time for no reason. Estamos en un nuevo espacio y un nuevo tiempo por ninguna razón. So if I'm speaking to you as the Holy Spirit from zero gravity, Entonces, si te estoy hablando como el Espíritu Santo desde la gravedad cero, you would see that all I have ever offered you was your own love and perfection. vas a ver que todo lo que siempre te ofrecí fue tu propio amor y tu propia perfección, Which gave you the opportunity to re-examine yourself in your own definition of yourself. que te dio la oportunidad de reexaminarte a ti mismo en tu propia definición de ti mismo. And suddenly the residual of a dark past becomes a beautiful present. Y de repente el residuo de un pasado oscuro se vuelve un presente hermoso. And here we are in a new time. Y aquí estamos en un nuevo tiempo. So good, bad, beautiful, or ugly. Bueno, That is malo, what lindo, awakening is. feo. Así es como es el despertar. Okay, so let's take a moment and we're just going to watch the short clip. Vamos a tomarnos un momento para ver un pequeño clip. Give me 1 second. I have to remember how to share the screen. Oh, here we go. Okay. Okay, can you guys see the screen okay? ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí, So as you guys know, Jodie Foster is now in the ship Como saben, ahí está Jodie Foster en la nave. and she's about to go on a journey. Está a punto de ir hacia una aventura, un viaje. And there's no evidence to tell her this is a good thing to do. Y no hay evidencia que le diga que esto es algo bueno. The world is telling her you're insane. El mundo le dice que está loca.
And one of the things, here's why I want to show you this clip, Esta es la razón por la que le quiero mostrar este clip. right? This is the interference of the ego, Esta es la interferencia del ego, that we are always, in that sense, fighting against. que en ese sentido contra el que siempre estamos luchando. Because the aliens gave them these multi-dimensional plans to construct the ship. Porque los extraterrestres le dieron estos planos multidimensionales para construir la nave And they added in this chair for her own safety. y añadieron esta silla para su propia seguridad. Right, those chairs, the chair was not a part of the plans that they were given. La silla no era parte del plan que les habían dado, o sea, los Right. humanos agregaron la silla. Right, that's the part that the scientists add out of fear. Esa parte la agregaron los científicos por miedo. Now let's watch this scene. Vamos a ver la escena. Oh, I can't listen. No, quadruple system. Pero- They're alive. So there is our story in a 30-second scene. Ahí está nuestra historia en esa escena de 30 segundos. You are surrounded by the light of the universe, Tú estás rodeado por la luz del universo, but you don't see it pero no la ves. because you are trapped by your own Estás defensive constructs. atrapado por tus propias construcciones defensivas. It's an incredible idea Es una idea increíble that we are being taught to stay above the battlefield. que se nos está enseñando a mantenernos por encima del campo de batalla. Right now, what's interesting is that little necklace. Y lo que es interesante es ese collar. Right, that's what caught her attention, that, oh wait, something else is going on. Eso es lo que llama nuestra atención, de que And algo más está sucediendo. In the middle of her conflict, she was able to see a holy moment happening. Y en el medio pudo ver un momento santo sucediendo. She's shaking, and all of a sudden she goes, oh, look, that thing is floating. Está temblando y de repente ve que eso está flotando. Right, that was your holy instant. Ese fue tu instante santo. That was my holy instant. Ese fue mi instante santo. That in the middle of my own despair, En el medio de mi propia, de mi propia desesperación, right, I saw something that was perfect. vi algo perfecto. That is our holy instant. Ese es nuestro instante santo. Thing that's interesting about this scene also Lo que también es interesante sobre esta escena is that guy gave that to her friend, es que el tipo le dio a su amiga, and he loves her, la ama, and when he gave it to her, he made a joke. y cuando le dio el collar le hizo un chiste.
And he said, when he gave it to her, he said, "Oh, this might save your life someday." Le dijo, "Ah, esto quizás algún día te salve la vida." And little did he know. Y no, Right, so no tenía idea. if you experienced a miracle, Que si experimentaste un milagro, it means there was an act of love that was given to you, significa que se te dio un acto de amor, not based on a rational reference. que no está basado en una referencia racional. And in another moment, that love came back around to save you. Y en otro momento ese amor regresó para salvarte. And we now realize that we are in a different space and time. Y ahora nos damos cuenta que estamos en un espacio-tiempo diferente. And the ship itself is a sphere. Y la nave misma es una esfera. So what they're saying in that movie, Lo que están diciendo en la película she's not really going anywhere. es que ella en realidad no se está yendo a ninguna parte. She's reassociating her memories in her own consciousness. Está reasociando sus memorias en su propia conciencia. So all the ship does is help her reassociate her own consciousness Lo que hace la nave es ayudarla a reasociar su propia conciencia so she can see more dimensionality. para poder ver más dimensionalmente. Because we always have this idea of, wormholes take us to these other places. Siempre tenemos esta idea de que un agujero de gusano nos lleva hacia otros lugares They don't really take us anywhere. y realmente no nos lleva a ninguna parte. It is a reassociation within our consciousness Es una reasociación de nuestra conciencia that allows us to see more than we could see a moment ago. que nos permite ver más de lo que veíamos hace un momento. And as we lose our fear, Y al soltar nuestro miedo, we al step, perder nuestro miedo, step out of our death chair nos salimos de nuestra silla and begin to experience life in zero gravity. y comenzamos a experimentar la vida en gravedad cero. Now, what does that look like? ¿Cómo se ve eso? When you look around at your world, Cuando miras alrededor a tu mundo, right, you're not really afraid of what you see anymore. realmente no tenés más miedo de lo que ves. Right, as a human being, I was afraid of everything. Como ser humano yo tenía miedo de todo. Now I am not. Ahora no. I only see that everything around me is an invitation for healing. Solo veo que todo a mi alrededor es una invitación para sanar. So at some level, you are in a zero gravity situation. Entonces, en algún nivel estás en una situación de gravedad cero. You're no longer afraid of pain, sickness, and death. Ya no tienes miedo del dolor, la enfermedad y la muerte. Right, you are no longer resistance to your own self. Ya no te estás resistiendo a tu propio ser. So we'll just watch the rest of the scene. Vamos a ver el resto de la escena. But just think of that she is undergoing a reassociation. Pero piensa en eso, que ella está atravesando una reasociación. And do you guys, I should just say this, do you know what a reassociation is? ¿Saben lo que es una reasociación? Right, a reassociation is having a new idea about something. Una reasociación es tener una idea nueva sobre algo. Right, everybody likes the idea of a makeover. A todos les gusta la idea de, de algo que se hace nuevamente. Right, so we don't like how we are. No nos gusta como somos, So we get our hair cut, get some new clothes, work out. entonces nos cortamos el pelo, nos cambiamos, nos ponemos otra ropa, hacemos ejercicio. And look, ta-da, here's the new me. Y tatán, aquí estoy, el nuevo yo. Right, that is a reassociation. Eso es una reasociación. You used to think that you had no value. Solías creer que no tenías valor. And then you learned, oh wait, no, I have value. I am as God Y created. luego decís, no, si tengo valor, soy como Dios me creó. That is a reassociation. Esa es una reasociación. And when we reassociate space and time, Y cuando reasociamos el espacio y el tiempo, it's literally collapsing that framework down literalmente está colapsando ese marco and then letting it reemerge as something new.
y luego permite que reemerja como algo nuevo. So we are being taught through zero gravity, Pues a través de la gravedad cero se nos está enseñando don't hold on to anything. a no aferrarnos a nada. Let your chair go Deja ir tu silla and let yourself be in a new space and a new time. y permítete estar en un nuevo espacio y en un nuevo tiempo. So what this ship is showing us Lo que esta nave nos está mostrando is that Jodie Foster wasn't going somewhere. es que Jodie Foster no estaba yendo a algún lado. It was an inner journey Fue un viaje interno where she's becoming more, donde ella se está haciendo más, where the actuality of her donde su realidad, is coming together with the reality of her. su realidad de ese momento se está uniendo con su realidad de verdad. So she always knew, hey, there's something out there. Ella siempre supo que hay algo ahí afuera. She didn't know why, No sabía por qué, right? She knew it. She just knew it. pero lo sabía. And you are the same way. Y tú eres del mismo modo. You have always known somewhere that this is not your reality or your home. En alguna parte siempre has sabido que esta no es tu realidad o que este no es tu hogar. And you really couldn't explain to somebody how you know that. You just know that. Y realmente no le puedes explicar a alguien cómo es que sabes eso, simplemente lo sabes. And that is the point of singularity that has allowed you to become whole. Y ese es el punto de singularidad que te ha permitido ser íntegro. And if that is not your direct experience, it will be, Y si esa no es tu experiencia directa, ya lo será, because that is what the universe is. porque eso es lo que es el universo. All right. No. Celestial event. No. They should have said the poet. Dice que deberían haber mandado a un poeta. So beautiful. I had no idea. No. No. So she had the overcoming of the gravity. Ella superó la gravedad, She entered into light. entró en la luz And now she's getting a download of new ideas y ahora se le están descargando nuevas ideas from her own mind. de su propia mente. See, that's what's incredible about this movie, Lo que es increíble sobre esta película is that this new continuum that she's in, she finds out is still just her own mind. es que este se da cuenta de que este nuevo continuo en el que está se da cuenta que es su propia mente.
I love that scene. Me encanta esa escena. I could just put that on loop. Puedo ponerla en un loop. Okay. And let's take a breath. Vamos a respirar, Now, keeping that scene in mind, manteniendo en mente esa escena. I want to read a lesson from the course. Quiero leer una lección del curso. And we're going to read, it's the quiet answer. Okay. From chapter 27. Es el capítulo 27. Section 4. Okay. 27, sección 4. La callada respuesta. So, see if you can hear this section differently from everything we've talked about tonight. A ver, vamos a ver si puedes escuchar de forma diferente esta lección después de todo lo que hemos hablado esta noche. All right, and just go ahead and read it. Ok. En la quietud, todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha hecho. Por eso es por lo que el tiempo no está involucrado en la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos se puede resolver ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución, mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde ésta se encuentra. No intentes resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear ni una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio punto de vista. Las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque de forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta y es esta. De todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles proclaman paz y ofrecen dicha? ¿Y cuál puede ayudarte a escapar de todo el dolor del que el mundo está hecho? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta solo para establecer que el pecado es real y responde en forma de preferencias. ¿Qué pecado prefieres?
Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que el cuerpo obtenga para ti que tú deseas por encima de todo? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda a favor de él. Y así como los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo plantea están implícitas en las preguntas que hace. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que inquiere sobre algo que tú desconoces. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre de hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. Y del significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece por doquier, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién se le debe exigir el sacrificio, no se reconocerá ni será escuchada y de este modo la pregunta seguirá en pie ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta. Una que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Thank you. So we are seeking the quiet answer. Entonces estamos buscando la respuesta quieta, And we are calma. bringing the quiet answer. Y estamos trayendo la respuesta calma. Now, something that what gave me the idea for this talk tonight Lo que me dio la idea de hacer esta charla esta noche is there has been a recent discovery in physics, es que ha habido un reciente descubrimiento en física like within the last 6 months, recent. durante los últimos 6 meses. And what they have discovered, get this, Escucha esto, lo que descubrieron
that gravity can create light. es que la gravedad puede crear luz. So they're studying gravitational waves, Entonces están estudiando las ondas gravitacionales and they believe that in the moment of the Big Bang, creen que en el momento del Big Bang, that it was such an intense, and in that sense, the universe was the size of an atom, el universo era del tamaño de un átomo containing all the energy, so it was very intense. que contenía toda la energía, entonces era muy, muy, muy intenso. As the universe began to expand, it was in that sense a very violent expansion. Y cuando se empezó a expandir el universo fue una expansión muy violenta. And what they've discovered is that there was intense gravity that shook up the particles. Y lo que descubrieron es que había una gravedad intensa que dividió las partículas And caused the particles to release light. y causó que liberen luz. Now think about that for a minute. Piensa en eso por un minuto. That gravity Que la gravedad can become a particle that can release light. se puede transformar en una partícula que puede liberar luz. That's incredible, Es increíble, because gravity was always just seen as a force or an energy wave. porque la gravedad siempre fue vista como una fuerza o como una onda de energía. And the guy in the article says, I don't know how to express this. El tipo en el artículo dijo, no sé cómo expresar esto, How revolutionary. que es tan revolucionario, Gravity is actually an activating force. que la gravedad es una fuerza activadora. Now, we have been practicing this forever, Hemos estado practicando desde siempre esto, that we are converting our gravity to light. que estamos convirtiendo nuestra gravedad a la luz. So now we're seeing a scientific reflection of that idea. Entonces ahora estamos viendo una reflexión científica de esa idea. And scientifically, that discovery changes everything we know about this world. Y científicamente ese descubrimiento cambia todo lo que sabemos acerca de este mundo. So now scientifically, we have to look at the world completely new. Es ahora científicamente tenemos que ver al mundo completamente de una forma nueva. Because gravity is not the thing holding you onto the planet. Porque la gravedad no es lo que te está sosteniendo en este planeta. It's an activating factor of light. Es un factor activador de luz. Now, I don't know, that may not be so exciting to you, but as a scientist, that to me is incredible. Quizá para ustedes no sea tan emocionante esto, pero como científico es increíble para mí. Because it's a verification of what is happening to you Porque es una verificación de lo que te está ocurriendo in your own transformation. en tu propia transformación. Now, really quick, let's just look at the Big Bang. Muy rápido vamos a ver el Big Bang. Right, we're taught that there was nothing, Se nos enseña que antes no había nada, that there was infinite nothing. que había una nada infinita. Think about that, how strange that idea is. Piensa en eso, en cuán extraña es esa idea. That out of infinite nothingness, De que de la nada infinita there was an explosion and the whole universe came out of that. hubo una explosión y todo el universo nació de ahí. And that gravitational force caused particles to release light. Y esa fuerza gravitacional causó a las partículas que liberen luz. Now we know from the Course in Miracles that everything is the opposite. Okay. De un curso de milagros sabemos que es lo opuesto. Right, so the Big Bang was not a thing that came out of nothing. El Big Bang no es algo que vino de la nada. Right, the Big Bang was the schism, El Big Bang fue la división, where we try to project a universe separate from reality. donde tratamos de proyectar el universo separado de la realidad. So see if you can hear this. Vamos a ver si lo puedes escuchar. Right, the universe is not expanding out to everything. El universo no se está expandiendo a todo, Right, hacia todo.
the conceptual physical universe, el universo conceptual. right? The world that we see is a projection of time El mundo que vemos es una proyección del tiempo on the screen of reality. en la pantalla de la realidad. So they think that gravity caused light in that expansion, Ellos creen que la gravedad provocó la luz en esa expansión, but it's exactly the opposite. pero es lo opuesto. That because of the light, Debido a la luz, they begin to express themselves as gravity, and that's our universe. comenzaron a expresarse en la gravedad y ese es nuestro universo. So the gravity isn't causing anything to happen. Entonces la gravedad no está provocando que nada suceda. The gravity is an expression that the universe is accelerating. La gravedad es una expresión de que el universo se está acelerando. Meaning that the Big Bang never had reality. Eso queriendo decir que el Big Bang nunca fue real, Right? It was just an idea. era una idea nada más. And from our own gravity, Y desde nuestra propia gravedad we accelerate to light nos aceleramos hacia la luz and return back to the source that we never left. y regresamos a la fuente de la que nunca nos fuimos. Right? And these are lessons in zero gravity. Estas son lecciones en gravedad cero. So I'm excited to see what new discoveries about gravity are going to be coming out, over the next years. Entonces estoy emocionado de ver cuáles nuevos descubrimientos sobre la gravedad van a surgir los próximos años. Because this discovery that gravity and light, same thing, Entonces, porque este descubrimiento de que la gravedad y la luz son lo mismo is historic. es histórico, It's the missing key es la llave perdida to understanding what we are as a species becoming God-man. para entender lo que somos como especie, volviéndome hombres de Dios. Okay, we're going to read one more segment. Are we okay? If you're okay, ¿Estamos bien? one in the Si, chat. si estás bien, escribe un 1 en el chat. I never know if what I say makes any sense to anybody or not. Yo nunca sé si lo que digo le hace sentido a alguien o no. But what I'm trying to do tonight is to give you a frame of reference Lo que estoy tratando de hacer esta noche es darles un marco de referencia for how incredible what is happening to you is. de cuán increíble es lo que te está ocurriendo. There is a lot more happening Hay mucho más sucediendo when you say, I will see this differently. cuando dices voy a ver esto de forma diferente. Okay, we're going to read chapter 29, section 1. Vamos a leer el capítulo 29, sección 1. Okay. And that is the closing of the gap. Esa es la clausura de la brecha. Okay. So go ahead and read it. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiera concebir una brecha en la plenitud de Dios. La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno es completamente imposible, pues querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones podría perder su infinita paciencia. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Pues su amor debe ser un engaño. Sé precavido entonces, no dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. He aquí donde más claramente se puede ver el temor a Dios, pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio van siempre de la mano. Todo aquel que odia tiene miedo del amor y por ende no puede sino tener miedo de Dios.
es indudable que no conoce el significado del amor. Teme amar y ama odiar, y así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza. El temor a Dios. El mayor obstáculo que la paz tiene que salvar no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible, peligroso y sombrío. Has decidido que tu hermano es tu enemigo, tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo, pero no sin dejar una aparente brecha entre vosotros en caso de que se vuelva a convertir en tu enemigo. Deja que se te acerque y te haces atrás. Acércate a él y él instantáneamente emprende la retirada. El acuerdo que establecisteis fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida. De modo que lo único que tú y tu hermano hicisteis fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación, que tanto tú como él acordasteis no violar. Y convinisteis que violarla sería una infracción del acuerdo de todo punto intolerable. La brecha entre vosotros no es el espacio que hay entre vuestros cuerpos, pues ese espacio tan solo da la impresión de dividir vuestras mentes separadas. La brecha entre vosotros es el símbolo de una promesa que os habéis hecho de encontraros cuando os parezca, y luego separaros hasta que los dos decidáis encontraros de nuevo. Y entonces vuestros cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro. Pero siempre es posible que cada uno siga su camino. Supeditado al derecho de separaros, acordáis reuniros de vez en cuando y mantener vuestra distancia con intervalos de separación que os protejan del sacrificio del amor. El cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total y os da tiempo para reconstruir una vez más vuestros yo separados, que creéis que realmente menguan cuando os reunís. El cuerpo no podría separar tu mente de la mente de tu hermano a menos que quisieras que fuese la causa de vuestra separación y distanciamiento. Por consiguiente, le atribuyes un poder que no posee. Esto es lo que hace que tenga poder sobre ti. Pues ahora piensas que el cuerpo determina cuándo debéis reuniros y limita vuestra capacidad de estar en comunión con la mente del otro. Y así te dice a dónde ir y cómo llegar hasta allí, lo que te es factible emprender y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar, así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. El cuerpo se avendrá a todo esto si ese es tu deseo. Permitirá solamente limitados desahogos de amor intercalados con intervalos de odio. Y se hará cargo de decidir cuándo puede amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo. Enfermará porque no sabes lo que es amar. De este modo utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres, y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto del tuyo. El amor no exige sacrificios, pero el miedo exige el sacrificio del amor, pues no puede subsistir en su presencia. Para perpetuar el odio es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo a algunas ocasiones, manteniéndolo alejado el resto del tiempo. De esta manera se le tiene por traicionero porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad. No te das cuenta de cuán limitada y débil es tu lealtad y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. El cuerpo, que de por sí no tiene ningún objetivo, es la excusa que tienes para las diversas metas que abrigas y que le obligas a perseguir. No es su debilidad lo que te asusta,
sino su falta de fuerza o de vigor. ¿No te gustaría saber que nada se interpone entre tú y él? ¿No te gustaría saber que no hay brecha tras la que te puedas ocultar? Los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprensión y se experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna. Nada más que eso, pero tampoco menos. Si no tuvieras miedo de Dios, ¿qué podría inducirte a que lo abandonases? ¿Qué juguetes o baratijas podría haber en la brecha que pudieran privarte por un solo instante de su amor? ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieras miedo de perderte a ti mismo al encontrar a Dios? Mas, ¿cómo sería posible que perdieras tu ser al hallarlo? So the only thing that happens when you close the gap Entonces, lo único que sucede cuando cierras la brecha is peace eternal, es paz eterna. nothing more and nothing less. Nada más ni nada menos. So here we are, Aquí estamos. and we're back to where we started tonight, Estamos de nuevo a donde comenzamos esta noche. that I'm glad you're here, Estoy contento de que estés aquí and that this is a new space and a new time y que este es un nuevo espacio y un nuevo tiempo, for no reason. por ninguna razón. Now, really quick, just to bring this lesson to a close, Para cerrar esta lección, vamos a hacer rápido, I'll give you guys some homework. les voy a dar tarea That the very beginning of chapter 1 de que el principio del capítulo 1 are the 50 miracle principles. habla de los 50 principios de los milagros. And every one of those principles Y is a cada uno de lesson, esos principios is a es una lesson lección in zero gravity. de gravedad cero. That every lesson, every miracle principle Cada principio de los milagros is a ship that takes you to a new space and time es una nave que te lleva a un nuevo espacio y tiempo, by releasing you from the concept, from the conflict of your own identity al liberarte del conflicto de tu propia identidad and the death chair that you've been sitting in that you thought protected you. y de la silla de muerte en la que estás sentado que creías que te protegía. So let's see. Here's number 6. El número 6. Miracles are natural. Los milagros son naturales. When they're not occurring, something's gone wrong. Cuando no ocurren, algo funciona mal. There's no difficulty in miracles. No hay dificultad en los milagros. A miracle is a universal blessing from God. Un milagro es una bendición universal de Dios. Miracles represent freedom from fear. Los milagros representan la liberación del miedo. And atoning is undoing of fear. Y la expiación es el deshacimiento del miedo. So take some time on your own with the first miracle principles Entonces, tómate un momento por tu cuenta con los principios de los milagros and try to experience your own Jodie Foster moment. e intenta experimentar tu propio momento de Jodie Foster. Right? You can Jodie Foster as a verb.
Y puedes hacer Jodie Foster como un verbo. I'm Jodie Fostering. Me estoy Jodie Fostereando. I had no idea. No tenía idea. Ha. These are lessons in zero gravity. Estas son lecciones de gravedad cero. So thank you for letting me just share with you some of my passion Gracias por permitirme compartir con ustedes mi pasión about the light technology of miracles. sobre la tecnología de luz de los milagros. We are waking up from a dream of, Nos estamos despertando de un miedo de separación. and as you know, Y como saben, once the journey has begun, the end is certain. una vez que la jornada ha comenzado, el final es seguro. So thank you. Gracias. I love you. Los amo. I hope this makes you happy. It's good news. Espero que esto los haga felices porque son buenas noticias. And you know what, guys? ¿Y saben qué? You'll be fine. Vas a estar bien. You're gonna be fine. Vas a estar bien. This was just a little moment in time. Este fue un pequeño momento en el tiempo, No more and no less. ni más ni menos. All right, let's take a breath. Que vamos a respirar. Okay, we're gonna spend a few minutes in light energy. Vamos a pasar unos minutos en la energía de luz. A couple of announcements before we do. Un par de anuncios antes. Let me give you the link to the playlist so you can pull that up while I do these announcements. Les voy a poner un link a la playlist para que la puedan poner mientras hago los anuncios. Okay, I just put it in the chat. Escribí en el chat. So, first, 5, 6, 7 of June, Que primero el 5, 6 y 7 de junio we're doing an online workshop vamos a hacer un workshop online called The Passion of Creative Mind. que se llama La Pasión de la Mente Creativa. And that is going to be about the experience of what happens when we begin to go to light. Y va a tratarse de la experiencia de lo que sucede cuando comenzamos a ir a la luz. We discover our true creativity, Descubrimos nuestra creatividad verdadera, our true passion, nuestra pasión verdadera and our true purpose. y nuestro propósito verdadero. It's not working. Okay. So I invite you to attend the workshop. It's going to be a lot of fun. Y los invito a venir al workshop, va a ser muy divertido. We're going to be talking about the great rays Vamos a hablar de los grandes rayos, and how we use the great rays to heal and transform. cómo usamos los grandes rayos para sanar y transformarnos. We'll be looking at music, dance, art, poetry, Vamos a ver música, arte, poesía and creative expression y expresión creativa in the light of our self-discovery. en la luz de nuestro autodescubrimiento. If you are interested, I just put a link in the chat. Acabo de poner un link en el chat. Information about the workshop is there, and Ahí hay información sobre el workshop if you are interested. y te puedes registrar si estás interesado. I do light sessions every Wednesday night on the Una Solamente platform. Todos los miércoles a la noche hago sesiones de luz en la plataforma Una Solamente, where we focus on our energy experience. donde nos enfocamos en nuestra experiencia de energía. And also on that same link, I am launching a course on quantum healing and enlightenment. Y en el mismo link estoy lanzando un curso sobre sanación cuántica e iluminación. Which is going to be a 24-part series.
que va a ser una serie de 24 partes, where we look at quantum science and what that means as a miracle. donde vamos a ver la ciencia cuántica y lo que significa como milagro. So tonight's discovery that I talked about, that gravity is light, El descubrimiento de esta noche, el que hablé de que la gravedad es luz, I guess just made that a 25-part course. voy a hacer un curso de 25 partes sobre eso. Okay, so all of that being said, Habiendo dicho todo eso, I just want to say thank you, thank you, thank you. quiero decirles muchas gracias. You are light, Eres luz and your determination and gratitude is changing this whole continuum. y tu determinación y gratitud está cambiando todo este continuo. Okay, I'm going to shut up now and we'll spend about 15 minutes in light together. Ahora me voy a callar y vamos a pasar 15 minutos juntos en la luz.